vuelta a su programa Criterios, hoy con el colega diputado Alfonso Marquina, larense. Alfonso, dejamos una pregunta en el aire. El discurso del presidente que lo hizo ante el TCJ por estar la Asamblea Nacional en desacato. Dentro de todos esos aspectos que el presidente planteó, salud, educación, vivienda, seguridad, en fin, toda una cantidad de aspectos, bueno, ¿cuál es tu valoración con relación a eso? Mira, yo creo que más bien son todas las cosas que no dijo el presidente de la República. El presidente de la República durante más de 5 horas en un informe que debía ser político-administrativo, que ilegalmente, inconstitucionalmente lo hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia, no habló, por ejemplo, de los grandes problemas de los venezolanos, qué hizo y cuáles fueron los resultados. Por ejemplo, ¿qué dijo de la inflación? Ni siquiera la mencionó. Y ese es el problema que más golpea a la familia venezolana cuando ve cómo cada día las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que decrete aumentos salariales, se sigue perdiendo el poder adquisitivo. Con relación a los aumentos los aumentos salariales, mientras no se tomen los ajustes estructurales en la economía, terminan siendo como que un incentivo a la inflación. Es decir, mientras no haya una disciplina fiscal, mientras no se acabe el financiamiento monetario, mientras no se eliminen todos estos controles que lo que han generado distorsiones en la economía venezolana, el aumento salarial resulta ser como una especie de que tú pretendas apagar el fuego echándole gasolina. Entonces tienen un efecto más bien más inflacionario y terminan perjudicando a quien tú quieres beneficiar. ¿Cuál sería la propuesta concreta con relación a eso, de parte de ustedes? Que el gobierno, ya te dije las 10 propuestas, te mencioné casi todas antes de ir al corte anterior, pero en todo caso sigamos hablando del informe. No solamente no dijo nada de la inflación, no dijo nada de la escasez. Bueno, pero aquí hay unos elementos... ¿Cómo el presidente, por qué no me habló de cuál ha sido el incentivo a la producción nacional? ¿Cómo va a seguir el presidente de la República diciendo que para acabar con la escasez, la implementación de los CLAT es la solución? Cuando esa es la distribución de la pobreza, de la miseria, esa es la distribución de la escasez. Las casas de cambio, por ejemplo, no es la solución, pero no es la solución a la escasez. Para acabar con la escasez hay que producir. Pero además, fíjate tú las cifras que presenta el presidente. Habla que los CLAT distribuyeron 351.000 toneladas de alimentos. 351.000 toneladas de alimentos es el consumo normal del país en 11 días. Pero resulta, señor presidente, que el año trae 365 días y los venezolanos tienen que comer 3 veces al día. El presidente de la República dice que eso fue un éxito, pero yo les decía en mi discurso en la Cámara el día martes que hace 3 años, en el año 2013, el exministro Félix Osorio hablaba de la distribución de 3,5 millones de toneladas de alimento. Entonces, 4 años después, los venezolanos no tienen sino la posibilidad de acceder al 10% de lo que se invirtió en aquel entonces. Pero de todas formas es un mecanismo, los CLAP evidentemente, pues de facilitar pues a las personas alimentos subsidiados realmente, ¿no? Porque por la inflación tan bárbara que tienen los alimentos, y eso en definitiva contribuye el subsidio a que las personas de menor ingreso puedan... Mira, el subsidio cuando es utilizado a través de, llevado a la moneda, al tipo de cambio, cuando son subsidios a los productos, terminan siendo focos de corrupción. ¿A quién subsidias tú? Yo subsidiaría directamente a cada venezolano con nombre y apellido y cédula de identidad. Y permitiría... Para eso es una tarjeta que está planteando ahorita. Y permitiría, pero sin discriminación política, sin exclusión, Germán. Yo veía los programas sociales del pasado, yo no tenía militancia política, a mí me llegaba el vaso de leche escolar, a mí me llegaban ¿cómo se llama? Los bolsos con los uniformes, lo que llamaban el programa Negra Matea. A nosotros nos llegaban los subsidios directos y ahí nos estaban preguntando, tú eres ADECO, tú eres copellano. Entonces no puede ser que se pretenda utilizar. Y fíjate tú cómo terminan siendo focos de corrupción. Por ejemplo, tú recuerdas el caso, debes conocerlo, que ocurrió en Carora, en tu pueblo. Ahí se le quitó más de 20 millones de bolívares a las personas, sobre todo gente humilde, porque le iban a llegar los CLAT y no le llegó. Bueno, pero son casos puntuales. Y entonces, pero es un caso puntual que se repite, pero precisamente por esas distorsiones y esos controles absurdos, es lo que te digo, terminan siendo unas especies de alcabala para la corrupción administrativa. Alfonso, entonces, ese subsidio indirecto no le llega a quien tú quieres de verdad ayudar, sino que se le sigue sirviendo para unos ricos, a unos enchufados que se han hecho ricos. Por ejemplo, mira, aquí tú estás subsidiando el tipo de cambio a 10
bolívares. Todo ese tipo de cambio de 10 bolívares le llega al gobierno. Hoy día más del 70% de las importaciones de alimentos las hace el gobierno con ese tipo de cambio. ¿Por qué escasean los productos? Y además el daño que le haces a la economía. Yo te voy a poner un ejemplo con el café. Más de 150 años de tradición exportadora de café. Hoy importamos el 56% del café que comemos los venezolanos. Y lo que es peor, lo importamos pagando a $270 el quintal del café en Nicaragua. Entonces el gobierno dice, no, baratísimo, $270 a 10 es 2.700. Y el venezolano lo quiere cobrar a 110 a 120 bolívares, 1.000 bolívares. Que hay algunas distorsiones. No, son distorsiones deliberadas para enriquecer a unos cuantos vivos, lamentablemente, Germán. Porque ya tenemos años repitiendo y reeditando los mismos errores y no ha habido una voluntad de cambio, de rectificación por parte de este gobierno. Y por eso es que nosotros insistimos, si no hay voluntad de cambio en el gobierno, el pueblo de Venezuela tiene que permitirse el derecho de cambiar al gobierno. No puede ser que la respuesta del gobierno sea acabar con los procesos electorales, que es una garantía constitucional y además un derecho humano elemental. Para allá vamos, entonces, fíjate, dos cosas, ¿no? Quería decirle que la etiqueta es diálogo en criterio para que nos escriban a esa etiqueta. Pero te quería decir... diálogo con criterio hoy. Con criterio, efectivamente. Pero fíjate, sin embargo, ese pasado que tú quieres rescatar, se agotó. Ese pasado de la Cuarta República dio como resultado que hubo un desenlace, un proceso que es precisamente que estamos viviendo hoy. Sin embargo, la gente rechazó aquel mecanismo. O sea, comparando las cosas, pues, ¿no? ¿Qué elementos, qué cosas pudieran surgir nuevas que puedan modificar o favorecer a la población? Cuando uno hace las críticas a este gobierno, no es porque uno quiere volver al pasado, ni queriendo se puede volver al pasado. Y mucho menos cuando tú tienes que reconocer que efectivamente se cometieron errores en aquel pasado. Ahora bien, eso es como cuando tú tienes una pareja estable, como es el caso tuyo, ya tienes como 20, 30 años de casado. El día de mañana tú cometes un error y eso produce el divorcio en tu matrimonio. Créeme que tu esposa se va a acordar es del error, no de los 20 ni los 30 años de feliz matrimonio. Entonces el hecho de que en los últimos 10 años de la mal llamada Cuarta República se hayan cometido muchos errores, no significa que en su principio, en sus 25 años, 20 años iniciales, hubo grandes aciertos, hubo una movilidad social, hubo venezolanos como yo que eran hijos de pobres o hijos de obreros, nietos de obreros, que terminamos siendo profesionales universitarios y mejoramos nuestra calidad de vida. Esas oportunidades tenemos que rescatarlas y ver aquellos errores del pasado para no volverlos a cometer, pero también aprender de esta terrible tragedia que hoy estamos viviendo para saber qué es lo que nunca más se debe hacer en Venezuela. Nos queda poco tiempo para terminar el programa, pero quisiera antes preguntarte cómo se preparan ustedes para las elecciones regionales, que no las tomaron en cuenta el año pasado, pero que en este momento pues las tienen presentes. O sea que la rectora planteó que esto iba en el primer semestre del año. ¿Cómo se preparan para eso? Hermano, lo primero de eso es que no lo tomaron en cuenta. Cuando hay un mandato constitucional, yo no sabía que tú tenías que estar pidiendo que las hicieran. Yo nunca te debí a ti en 40 años anteriores pidiendo que se hicieran elecciones regionales o municipales o elecciones nacionales. Había un mandato constitucional y los órganos del poder público tienen la obligación de convocarla. ¿Por qué no la convocaron? ¿Por qué se le negó el derecho a los venezolanos con unos tribunales que no tenían ni la competencia ni la instancia, que son tribunales penales, el derecho al revocar a un gobierno? Por la razón es política, es un gobierno que cuando tenía apoyo popular hacía hasta uso abusivo de los procesos electorales, pero hoy que el gobierno de Nicolás Maduro, que sabe que el 80% de los venezolanos lo rechazan, están negando la posibilidad de que los venezolanos acudamos a las urnas electorales. Así que el compromiso que tenemos por delante, y yo creo que en esto, a pesar de que podamos tener algunas diferencias ideológicas, tenemos que hacer causa común en algo. Hay que recuperar el derecho al voto para que sean los venezolanos a través del ejercicio del voto el que decida el futuro del país. Ustedes hablan de diálogo. El mejor diálogo que pueden tener los venezolanos es que 30 millones de venezolanos acudan a las urnas electorales y decidan por voluntad soberana cuál es el futuro de Venezuela. Gracias, Alfonso. Una reflexión final del país.
La reflexión es que nosotros tenemos el derecho y la obligación de utilizar todos los mecanismos constitucionales para lograr una salida pacífica. De la violencia nadie gana. Y nosotros como demócratas estaremos siempre abiertos al diálogo, pero también a ejercer la protesta, el reclamo, a expresar libremente nuestros pensamientos y procurar una Venezuela que sea forjadora del bienestar y del progreso de todos los venezolanos. Les recordamos que la etiqueta es Diálogo en Criterio. Gracias, Alfonso. A ti.